Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal Obras Maestras del Ajedrez. A continuación veremos una de esas extrañas partidas en donde el campeón del mundo es realmente aplastado por un ataque demoledor por parte de su rival. Esto sucedió en el Speed Chess Championship que se está jugando bajo la plataforma chess.com, específicamente en el match que enfrentó por supuesto al campeón del mundo Magnus Carlsen contra el gran maestro ruso Vladislav Artemiev, un jugador que últimamente ha saltado a la fama por su fuerte juego, sobre todo en partidas rápidas y blitz y en la modalidad online. Pues bien, específicamente esta partida corresponde al match del ritmo de juego 5 minutos más un segundo. Y realmente es impresionante cómo Artemiev aplasta al campeón del mundo. Pero veamos. Con piezas blancas, el joven gran maestro ruso Vladislav Artemiev comienza la partida con caballo F3. Magnus Carlsen, campeón del mundo, responde con C5, C4 del ruso, caballo F6 de Magnus, G3 y B6. Fíjense que el ruso escoge una apertura inglesa y Magnus decide combatir el fianchetto del flanco de rey con un fianchetto por el flanco de dama. Alfil G2, alfil B7, enroque, E6, caballo C3, alfil E7, torre E1, D6, E4, A6, D4, C por D4, caballo por D4 y dama C7. Como pudimos observar, todo comenzó con una apertura inglesa y de repente hemos llegado por transposición a un peón rey contra una defensa siciliana. Específicamente, las blancas han escogido la estructura Marozzi o lo que es conocido como el nudo de Marozzi. Una apertura donde el jugador de la blanca va a tener o va a ganar mucho espacio incluso por ambos flancos, mientras que las negras van a jugar muy sólido y van a buscar rupturas importantes ya sea en D5 o en B5. El gran maestro ruso continúa con la jugada alfil E3 finalizando con su desarrollo y Magnus hace lo mismo desarrollando su caballo por la casilla D7 y juega caballo B D7. Fíjense que en este momento parece que las blancas luego de alfil E3 han dejado su peón de C4 indefenso y este puede ser capturado por la dama, pero esto sería un grave error, ya que luego de dama por C4 simplemente las blancas jugarían torre C1 y podemos observar que la dama se encuentra en muchas dificultades puesto que no tiene ninguna casilla disponible y está a merced de la descubierta de ese caballo en C3 que probablemente va a ir a la casilla de 5 haciendo mucho daño. Por eso Magnus juega, como les comenté, su caballo B por D7 y termina escogiendo lo que es conocido como el sistema erizo. Un sistema muy sólido contra este nudo de Marozzi. Torre C1 de Artemiev, enroque de Magnus, F4, las blancas comienzan a ganar espacio por el flanco de rey, torre a C8, G4 y caballo C5. Dado que las blancas lanzan rápidamente esa avalancha de peones por el flanco de rey, Magnus comienza a atacar el centro con sus piezas. Artemiev juega alfil F2, defendiendo el peón de E4. Y ahora es donde particularmente creo que Magnus comete el error decisivo de la partida. Y es que hace la jugada H6. Y esta jugada realmente hay que pensarlo mucho para hacerla tomando en cuenta que las blancas tienen el peón en G4 y ya lo están avanzando a G5 en una jugada abriendo o tratando de abrir la estructura del enroque de las negras. Tal vez era mejor en este momento la jugada G6, aunque no parece muy bonita porque deja huecos en las casillas H6 y F6. Realmente es una jugada que ayuda mucho en este tipo de posiciones en específico. Por ejemplo, si las blancas juegan B4 como sucedió contra H6, las negras jugarían caballo CD7 y tras G5 el caballo puede ir a H5, está defendido por el peón y podría ir a G7 desde donde va a defender muy bien la posición del negro. Pero en vez de ello, el campeón del mundo escoge la jugada H6, tras lo cual ahora el ataque del ruso realmente será implacable.
B4 de parte de Artemiev. Y ya en este momento el mismo módulo Stockfish recomienda que las negras deben entregar material si quieren continuar con una posición decente con la jugada caballo C por E4, por ejemplo, caballo por E4, caballo por E4, alfil por E4, alfil por E4, torre por E4, D5, torre 1 y tras D por C4 las negras tienen dos peones por la pieza, pero igual yo considero que las blancas tienen suficiente ventaja para imponerse, ya que como dicen por allí, una pieza es una pieza. En vez de eso, Magnus decide no sacrificar la pieza y juega caballo C D7, regresando la pieza, pero ya el ataque blanco es imparable. G5 por supuesto de parte del gran maestro ruso, H por G5 de Magnus, por supuesto no se puede dejar capturar en H6, F por G5 y caballo E8. Fíjense que las piezas blancas van a llegar muy rápido y aunque parece que las piezas negras están allí cerca del rey, realmente no es suficiente con el siguiente bombazo que va a lanzar Artemiev. Y es que el ruso juega G6, realmente una jugada que termina de acabar con la posición de las negras. Caballo E5 de Magnus tratando de aguantar en la posición. G por F7 jaque, torre por F7 y alfil H3. Realmente Artemiev no perdona y está haciendo las mejores jugadas de la posición. Todas las piezas ahora contra el peón de E6. Torre F6 de Magnus, caballo por E6 del ruso, dama por C4. Magnus parece aguantar aquí capturando también peones blancos. Pero ahora el ruso se apoya en un tema muy típico que existe contra la defensa siciliana especialmente, y es la jugada caballo de 5, un truco táctico muy fuerte, aprovechando la descubierta de la torre de C1 contra la dama en C4. Además de eso, fíjense que el caballo está defendido por el peón de E4, amenaza la torre en F6 y el alfil en E7 que está completamente indefenso. Torre G6 de Magnus Carlsen, un jaque intermedio, allí buscando alguna complicación, pero el ruso simplemente juega alfil G3 y ahora vemos que el campeón del mundo está por completo perdido. Hace algunas jugadas más con dama por C1, pero simplemente Artemiev tiene la fuerte jugada caballo por E7, capturando el alfil indefenso en E7 y además de eso dando un jaque triple, podríamos decir, ya que amenaza el rey con jaque, amenaza la torre de G6 y amenaza la torre en C8. Simplemente brutal esta jugada. Rey F7 de Magnus, caballo por G6 del ruso, dama por D1 y caballo por E5 jaque. Nuevamente un jaque intermedio por parte del gran maestro ruso, lo que le permite quedar con una pieza de ventaja en la partida. D por E5 de Magnus y torre por D1, tras lo cual el campeón del mundo decide abandonar porque simplemente está con una pieza de menos sin ninguna compensación, ni siquiera un peón. Fíjense que ni siquiera la jugada alfil por E4 es posible en este momento por el jaque mortal del caballo en G5, aniquilando la torre en C8, el alfil en E4, todo queda completamente perdido. Así que bien amigos, una partida realmente extraordinaria la que ganó aquí el gran maestro ruso, sobre todo teniendo en cuenta que fue nada más y nada menos que a Magnus Carlsen, simplemente lo destrozó. Si les gustó la partida les invito a que le den un like, que compartan con todos sus amigos entusiastas del ajedrez y sobre todo que se suscriban y activen las notificaciones para que siempre estén pendientes de los videos que subo al canal. Recuerden que esto es totalmente gratis y a mí me ayudaría mucho para seguir creciendo. Por acá les estoy dejando otros dos videos para que vayan a disfrutar de estas obras maestras del ajedrez. Un gran saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video.